Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos aquí en Buenas y Santas, esta propuesta que hacemos de lunes a viernes de 19 a 20 por la señal Santa María, el canal de la vida, desde los estudios de televisión del Grupo Educativo Marín. Y en el día de hoy yo quiero contarle que vamos a tener un programa especial, un programa que tiene que ver con un tema que siempre nos acude, que siempre nos provoca una sensación de mucho dolor, de mucha angustia, una fea sensación indiscutiblemente como es la muerte, ¿no? Un tema que todos tenemos en algún momento que atravesar, ya sea por un amigo, un ser querido, alguien que conocemos. Y todo este interrogante que se junta o se trabaja alrededor de esta realidad que a todos indiscutiblemente en algún momento nos va a llegar, tiene muchas maneras de tomarlo, ¿no? Uno de los grandes temas es cómo sobrellevamos, ¿no?, la muerte de los seres queridos, cómo se vive el duelo. Mire, yo tengo para contarles que en el día de hoy nos visita aquí en el estudio de Buenas y Santas este amigo que es el padre Arnaldo Pangraci. Bienvenido a Buenas y Santas, padre, ¿cómo le va? Gracias, muy bien, gracias. ¿Cómo anda usted? Italiano. Sí, yo vengo del norte de Italia, he nacido en la región se llama Trentino, cerca de Austria, pero desde muchos años vivo en Roma, como tenemos ahí un Instituto Internacional de Pastoral de la Salud. Entonces soy docente a este instituto donde vienen sacerdotes, religiosas y laicos para aprender el tema de la salud, de la enfermedad, de la muerte, del duelo desde el punto de vista antropológico, teológico, ético, psicológico, sociológico y pastoral, con una variedad de cursos que le permiten devolver a sus propios países, en África, Sudamérica, Asia, para ser animadores en el campo de la pastoral de la salud. Se van a preparar justamente en este tema, pero antes de meternos de lleno en el trabajo que usted realiza, seguramente la vocación de sacerdote llegó hace mucho tiempo y cuando tomaba este camino, imaginaba que iba a estar trabajando fuertemente en este mundo tan difícil, ¿no? Porque es trabajar con el dolor de manera directa, ¿no? Trabajar con la pastoral de la salud, del duelo, hablar de la muerte, como decía al principio. ¿Se imaginaba esto al principio de su carrera? No, la vida es un misterio para descubrir y entonces se lo fue descubriendo poco a poco. Como ingresé y venía de un pueblo muy sencillo, no pensaba que un día iba a viajar en varios países del mundo y hacer experiencia muy significativa. De hecho, mi experiencia más significativa en el mundo de la pastoral de la salud fue en los Estados Unidos, en la ciudad de Milwaukee, donde yo como un joven sacerdote empecé a trabajar con los enfermos de oncología, en los cuidados paliativos, los infartuados, en los cuidados intensivos, y fueron experiencias que me han tocado mucho, transformándome poco a poco. Los que sufren se transforman también en nuestros formadores, en nuestros evangelizadores. Y entonces las lecciones que he aprendido le he asumido como algo, una misión para transmitir a los demás algunas intuiciones que ellos me han ido transmitiendo durante los años. Seguramente este inicio de su vocación, no solamente por el sacerdocio, sino, insisto, por este camino, ¿sí?, de acompañar al que sufre, está bueno que diga que uno aprende mucho justamente de ese, ¿no?, del que está sufriendo, del que está enfermo, del que se despide de esta vida, pero también aprende mucho de los que van quedando, ¿no? Y es un poco por ese lado donde en algún momento del programa vamos a estar hablando, porque siempre está la mirada sobre los que quedamos, ¿no?, que es lo más difícil. Pero antes de llegar a los que quedamos, yo creo que hay un paso anterior que es el enfermo, ¿no?, que es la persona que está padeciendo la enfermedad, el enfermo de cáncer, el enfermo oncológico, el enfermo de una cardiopatía que sabe que puede en cualquier momento terminar su vida, o alguna de estas enfermedades que son tan fulminantes en estos tiempos sobre todo. Por eso yo le pregunto, ¿cómo se trabaja puntualmente con aquellas personas que entran en esta situación de ser enfermos en una condición que es muy probable
que termine con la vida de ellos en un mediano o largo plazo, ¿no? Corto, mediano o largo plazo. ¿Cómo se comienza a trabajar con esta gente? Sí, quería un poco empezando diciendo que con frecuencia tenemos la tendencia a subrayar las enfermedades, podríamos decir físicas, las patologías, un infartuado, una persona que está en diálisis, una persona gravemente enferma desde el punto de vista de un trauma que ha sufrido o un enfermo de cáncer. Entonces, vamos a decir, el cuerpo enfermo. Hoy en día, el enfoque mayor es privilegiar esta atención, que el cuerpo poco a poco se va debilitando hasta mirar la proximidad de la muerte como un real acontecimiento. Pero tal vez hay otras heridas o fragilidades que pueden producir más incomodidad. Por ejemplo, cuando se enferma la mente, esta fragilidad de la mente, la falta de equilibrio, o la persona se queda muy deprimida, o el mundo se hace muy pequeño, o la persona tiene una visión distorsionada de las cosas, o sufre la paranoia, piensa que alguien le está haciendo algo contra de él o de ella, o la esquizofrenia. Tal vez estas son heridas más largas en el tiempo que producen más dificultades en la persona misma que sufre esta fragilidad y más bien en el conjunto familiar que se encuentra durante años con el cargo de cuidarse de una persona así enferma. Hay también otras fragilidades que yo llamaría más de naturaleza espiritual. Hoy en día, por ejemplo, el sentido de vacío, que muchas personas tienen un montón de soledad. La vida parece inútil, la inutilidad de vivir. Tal vez pertenecen a formas satánicas porque buscan una manera de ir descubriendo algo para dar sentido a la existencia. O el suicidio, que es un grito de desesperación. Uno pierde la esperanza, el deseo de vivir. Entonces, no hay que limitar la fragilidad o la enfermedad al cuerpo. Eso, claro, que es la dimensión más presente en la vida. Hay que ver fragilidades mentales, fragilidades sociales, pensamos al alcoholismo, a la droga, a la dependencia de los demás, a fragilidades espirituales. Entonces, el abanico del dolor o las heridas humanas abarcan un abanico de posibilidades distintas y cada una pide por atenciones específicas, tienen cargos de duelos distintos e invocan competencias por partes de las personas que intentan ayudar. Usted recién hizo una mención que me pareció interesante y la tomé y hice nota por si me llegaba a olvidar. Habló de la familia de la persona que está enferma, ¿no? Que es toda una realidad. Yo estoy convencido porque todos los días, padre, recibimos muchos llamados telefónicos a consecuencia de los dichos que hacemos en este programa y dentro de esos llamados telefónicos encontramos mucha gente que pide que recemos por ellas, hay grupos de oración que están mirando este programa, que acompañan. Entonces comienzan a decirnos, porque tengo este hijo, esta esposa, esta mujer, etcétera, enfermos, ¿no? Yo digo, ¿cómo se trabaja en la familia para que la enfermedad de una de esas personas, en el grado que sea, ¿no? Como dijo usted, desde la esquizofrenia podría ser hasta un enfermo de cáncer, digo, ¿cómo se puede llegar a trabajar o qué se le puede decir al que nos está escuchando, es familiar de un enfermo, para que no se enferme, o es inevitable que se enferme el familiar, ¿no? En esto. Bueno, en un cierto sentido, cuando se enferma una persona, podríamos decir que se enferma también el conjunto familiar, porque todos tienen que realizar cambios, sobre todo si la persona que se enferma es la mamá, que es la protagonista o la figura central en la vida de casa, o si se enferma el padre, que es la persona que ofrece un apoyo económico a la familia. Claro que ahí hay cambios difíciles, tal vez dramáticos, que todo el conjunto familiar tiene que actuar. Por lo cual es importante recordarnos también para los profesionales de la salud que hay que enfrentarnos y ayudar no solo a la persona enferma, sino todo el conjunto familiar. Tal vez sería más importante ayudar a la familia en algunas situaciones. Por ejemplo,
familiares que tienen un ser querido de Alzheimer, enfermo de Alzheimer, que no lo reconocen, o personas que tienen un hijo víctima de la droga, o personas que tienen una hija o una esposa que está esquizofrénica. Claro que todo el cargo del cuidado tal vez está sobre las espaldas de los familiares. Y cuando se van al hospital, con frecuencia la familia puede ser marginada o puede poner malestar con los profesionales que intentan marginarla, evitarla. No, hay que involucrar y considerar que la enfermedad como una unidad de cuidado hacia el enfermo y la familia. La familia necesita ser, por un lado, acogida, comprendida, por el otro lado tiene que ser informada, informaciones útiles que les ayudan a manejar la crisis que van a tener. Claro, si una familia tiene un hijo enfermo, es distinto que esa otra familia tiene otra persona muy significativa que tiene un cáncer terminal o ha tenido un infarto. Son desafíos distintos que invocan también sensibilidades y competencias relacionales muy distintas. Pero el informar la familia es muy importante, el involucrar la familia en el cuidado del ser querido, el apoyar la familia. Si la familia tiene un hijo discapacitado, no pueden todos los días, todos los meses, todos los años quedarse solo. Hay que buscar ayuda en la comunidad, en los vecinos, que le den una mano, que puedan ir a tomar un poco de aire, de vacación, de descanso, para recargarse las baterías. Eso es bueno, eso es bueno. Es bueno sensibilidad, que otras personas se involucren para echar una mano a la familia. No, está bien que diga esto, ¿sabe por qué? Usted me dice que cuando son estos procesos que son tan angustiantes, que a veces son procesos largos, o a lo mejor no de tiempo, pero sí intensos en cuanto a la manera de vivirlo, uno piensa que debe quedarse indiscutiblemente cubriendo esta debilidad, estando al lado del enfermo, no abandonarlo y demás. Pero usted está diciendo que es bueno también que esta persona directa con el familiar tome en algún momento este descanso, es necesario. Eso es humano y necesario para que no se desgasten ellos mismos, que ya están amargados, disgustados, se sienten olvidados por los demás, por la sociedad, por los profesionales, todo el cargo sobre sus espaldas. Entonces invocan la presencia de voluntarios, de vecinos, de profesionales que de vez en cuando se hagan presente para aliviar esta carga que tienen y recargarse ellos mismos las baterías. Está bueno que lo cuente esto porque estoy convencido de esto, lo digo por experiencia. Muchas de las personas que acompañan a los enfermos a veces nos sentimos o se piensa que uno es imprescindible, ¿no? Hasta en los momentos donde el enfermo no tiene conciencia, ¿no? Uno ve a lo mejor en un hospital acompañando en la guardia o en una silla afuera sin poder entrar en terapia intensiva las 24 horas de manera ininterrumpida durante a lo mejor un proceso, un tiempo largo, y uno se pregunta, ¿tiene esto sentido? No, creo que es necesario, lo que está diciendo usted, darse tiempo para recargar y tener energía, ¿no? Todos, esto es muy humano y humanizante, que las comunidades y las personas sepan del asunto, del desafío que esta familia vive y buscar maneras tal vez sencillas, ir a hacer compras con ellos, dejarle espacio para que salgan a tomar un paseo, favorecer que el hijo pueda ir de vacaciones con jóvenes que es minusválidos, así que ellos también puedan tener unos días libres de esta responsabilidad. Eso es en la línea de la humanización del dolor y de la cercanía a los familiares. Yo sé que la pregunta que le voy a hacer, más de uno me va a preguntar, ¿y qué te va a contestar si es un sacerdote? ¿No? Es obvia, porque voy a hablar de la parte espiritual, tanto del enfermo como de la familia, ¿no? Cuando uno va escuchando, y repito, mi experiencia es muy pequeña al lado de la suya, pero cuando uno encuentra gente que empieza a tener dificultades con la salud, encuentra familias que tienen que acompañar a este enfermo, nota que comienza a crecer la espiritualidad en esa gente, ¿no? La fe, comienzan a invocar más que nunca a Dios,
¿no? A buscar a este Dios que lo ayude a solucionar el problema, a que le alivie el dolor, busca el santo que sea, la estampita, la estatuilla, y comenzamos a pedirle rigurosamente, ayúdame a que esta carga no sea tan dura y demás. Digo, ¿cómo se vive este proceso de la relación de la fe con la enfermedad, ¿no? ¿Cómo tenemos que plantearle a nuestros amigos que deberíamos prepararnos espiritualmente para enfrentar en algún momento algo que creo que todos vamos a pasar, ¿no? Sí, claro, cuando estamos bien hay el riesgo que una persona se siente tranquila, segura, independiente, siente un cierto orgullo a estar así y de no necesitar de los demás o de Dios. Cuando nos toca una enfermedad, sobre todo si el diagnóstico es grave, ahora hay una amenaza a la vida y esa amenaza produce miedo, y el miedo es uno de los sentimientos más comunes y más, podríamos decir, una experiencia que cada uno puede tener. Uno puede tener un miedo de un examen, el miedo de llegar tarde, el miedo de hablar con una autoridad. Pero cuando hay el miedo caracterizado por una amenaza a la salud, tal vez una amenaza a la vida, el miedo como sentimiento puede tomar distintos recorridos. Es decir, por un lado el miedo nos puede paralizar, bloquear, o puede crear el sentido de sospecha. Entonces la persona ve peligros donde tal vez no hay peligros. Entonces una lectura distorsionada de la realidad. Entonces el miedo tal vez produce agresividad, guerra, violencia. Por el otro lado, el miedo nos hace humano. Cuando hay el miedo de la salud, el miedo de morir, el miedo de una intervención quirúrgica, la persona que encuentra este sentimiento se siente más criatura, débil, frágil, y invoca ayuda. Por un lado, la ayuda la busca en la presencia de los profesionales, médicos, enfermeros, psicólogos. Por el otro lado, el miedo nos abre a la espiritualidad, por lo cual muchas personas cuando tienen miedo empiezan a rezar, van a la iglesia, invocan a los santos, porque el miedo es el reconocimiento de la propia fragilidad y la necesidad de alguien que nos ayude, por el cual el miedo nos abre a la espiritualidad. Es uno de los sentimientos que más colabora al crecimiento de la espiritualidad de una persona. La persona en este momento no es orgullosa, autosuficiente, sino busca la ayuda del prójimo y de Dios, por el cual podríamos decir que el crecimiento de la espiritualidad está conectada con la presencia de la humanidad que se manifiesta en el miedo. Hay maneras positivas de manejar el miedo. Uno reflexiona sobre el miedo crea también alianza, las personas miedosas se unen para ayudarse, para protegerse. El miedo tal vez entonces produce solidaridad y el miedo nos abre la espiritualidad, por lo cual la persona reza, invoca la ayuda de Dios, se entrega a los santos y es una dimensión positiva también, porque somos humanos y hay que buscar medidas constructivas para canalizar los sentimientos y la presencia de la fe, de la espiritualidad, de la oración, puede ayudarnos a aliviar el miedo y enfrentarnos con serenidad a los desafíos, como puede ser la muerte, la enfermedad y el dolor. Sí, este miedo a lo desconocido, ¿no? La muerte es una de estas cosas que el hombre tiene. Mire, hay un sacerdote en la Argentina que se llama Mamerto Menapache, un hombre que también ha escrito muchos libros, que tiene un humor muy, muy lindo para contar, es un contador de cuentos y relata historias, muchas ciertas y a otras le pone un condimento especial. Y este sacerdote, que es un hombre mediático también en nuestro país, en alguna oportunidad estuvo sentado acá y él hablaba sobre la muerte, la necesidad de estar preparado, ¿no? Esta importancia también de la preparación de la muerte, por dos motivos, porque si no hay nada, después de la vida, decía él, no tenemos que hacernos problemas, y si existe algo, mejor porque estábamos preparados, ¿no? ¿Cómo se prepara una persona en una situación como esta para tener una muerte que uno imagina
la esperanza, ¿no?, de la otra vida, la esperanza de la resurrección, del encuentro con el Señor y demás. ¿Cómo podemos decirle a los amigos que uno puede empezar a elaborar este proceso de la preparación? Bueno, en primer lugar hay que pensar y reflexionar sobre la muerte. Hoy en día parece que el tema de la muerte se ha quedado marginado. Se dice que el tabú del sexo de hace 3, 4 décadas ha sido reemplazado hoy en día por el tabú de la muerte. Eso es un tema que no se puede tocar, nos produce malestar, hay que evitarlo, hay que removerlo de la vida. No, hay que encontrar la muerte, darnos cuenta que es la única cosa que nos acomuna a todos. La vida, cuando comenzamos, y la muerte. Todos los otros aspectos son distintos. Nacemos en familias distintas, tenemos relaciones, oportunidades, vivencias distintas. Lo que nos espera a la fin es la muerte, pero es el tema que no queremos tocar. Frente a este tema, un elemento clave que nos produce malestar es el miedo, por lo cual no queremos hablar de esto, que no vaya a suceder. Por lo cual, cuando después sucede, somos siempre impreparados. Y nos parece injusto, absurdo. Y decimos, ¿por qué a mí? Eso no me lo merecía. Dios me ha robado mi marido. Porque nunca hemos considerado que estas cosas pueden suceder también a nosotros. Por lo cual, frente a la muerte en primer lugar, hay distintos miedos. El miedo a lo desconocido, el miedo al dolor, el miedo a la desfiguración, el miedo a ser dependiente de los demás, el miedo a separarnos de seres queridos, el miedo de lo desconocido, el miedo a ser olvidado. Cada persona tiene sus miedos. Habiendo acompañado muchos enfermos oncológicos, he detectado una variedad de miedo que es distinto tener el miedo a ser dependiente al miedo a separarse o al miedo a la inutilidad. Eso es una faceta del ser humano, la parte, podríamos decir, más emotiva. La otra faceta, que podríamos llamar más espiritual, es la palabra que usted ha tocado, la esperanza. El miedo necesitamos equilibrarlo con la presencia de la esperanza, pero aquí también tenemos que ampliar el abanico de las esperanzas, porque algunas personas reducen la esperanza solo a la sanación, a recuperar la salud, nuevos fármacos, nuevos hospitales, médicos especialistas, nuevos descubrimientos, y tal vez dedicando toda la atención a la sanación física y no consiguiéndola, después se encuentran amargados. Entonces hay que abrir, hay esperanzas espirituales conectadas con la fe, con el más allá, el creer en Dios, la presencia de la oración, la confianza que después de la vida vamos a encontrarnos con los seres queridos. Son esperanzas espirituales que muchas personas integran y que le ayudan a escribir el último capítulo de la vida. Pero hay un tercer nivel de esperanza que tenemos que fortalecer. Son las esperanzas humanas. Entonces, cuando uno se muere, tiene pequeños objetivos. Tal vez apreciar una flor, poder comer algo, el ver el otoño, el ver la estación del invierno, el poder vivir hasta Navidad, el poder vivir hasta que pueden conocer el primer nieto, el poder estar presente cuando se casa el hijo. Son objetivos humanos, o el poder comunicar sus pensamientos, sus sentimientos, que alguien al otro lado les puede escuchar sin decir cállate, no piensas en eso. No, hay que dar expresión a la mente y al corazón. Si las personas podrían hablar, no tendrían que llevar en el ataúd al cementerio sus pensamientos y secretos. Por lo cual es lo que sucede. Muchas personas nunca tocan estos temas, nunca hablan abiertamente, porque tienen miedo. El miedo que hace bloquea la libertad y limita la creatividad humana. Está bueno lo que cuenta, ¿no? Porque es cierto, ¿no? El hombre se va poniendo metas y cuando aparece esta posibilidad de morir, porque a lo mejor la enfermedad está marcando un tiempo determinado, uno se hace todos estos planteos, ¿no? No voy a llegar a los objetivos que uno tenía, pero está bueno que lo diga, ¿no? Está bueno que esto pase. Yo le cuento, amigos y amigas, que el padre Arnaldo tiene en su haber muchos libros. Usted ha escrito muchos libros. Uno de ellos tiene que ver, un título
porque ahora vamos a entrar a la muerte, todavía estamos hablando de la enfermedad, sobre la supervivencia, se llama Al servicio de los enfermos, ¿no? Y me pareció la creatividad al servicio de los enfermos, me pareció un título animador, digo, estimula saber que puede haber alguien que me dice, bueno, hay que ser creativos para con los enfermos. ¿A qué se refería cuando escribió este libro? Un poco, ¿dónde quiso apuntar con el título y con el contenido? Pues yo pienso que la creatividad es un don y una bendición por parte de la persona que experimenta el dolor y la enfermedad. Eso es un dolor en primer lugar. Pero la enfermedad no es solo dolor. La enfermedad es la posibilidad de descubrir otras facetas de la vida, otras facetas de sí mismo. Entonces nos puede abrir puertas o ventanas. Se cierra la puerta de la independencia, pero se abren las puertas de la espiritualidad, de un pensamiento más profundo, más sabio. La enfermedad y el dolor quitan mucha superficialidad en la vida, por lo cual el ser humano puede hacerse más fecundo en los momentos de dolores, no en los momentos de triunfos, cuando tiene éxitos, cuando está ahí en el podio frente a un micrófono, cuando vive en la obscuridad, cuando ha perdido los proyectos de su vida. Ahí tiene que hacer un labor interior, y eso sería un poco el desafío de la enfermedad, transformar la desgracia en gracia. Eso pide creatividad, abertura a Dios, abertura a sí mismo, cambiar las perspectivas de las cosas, liberar las emociones, los sentimientos y hacer de esta estación de la vía de la cruz un proyecto de salvación. Eso es la creatividad por la persona misma que sufre, y muchos lo hacen, algunos no. No pueden. Por algunos la enfermedad se transforma solo en desastre, en dolor, en pus, nunca ha producido fecundidad. Entonces, el verdadero drama en el dolor no es el dolor, sino la esterilidad. Y muchos recurren a este recorrido, la esterilidad. Por otros, son seres más profundos, más sabios, más solidarios, más espirituales. El dolor se ha transformado en misión. La misma creatividad es un don que necesitan los que ayudan, sean médicos, enfermeras, capellanes, voluntarios, técnicos. El dolor invoca también compasión y creatividad. Tal vez respuestas nuevas, porque tal vez el enfermo no puede hablar, está intubado. ¿Cómo comunicar con una persona en esta situación cuando estamos todos condicionados por la herramienta verbal en la relación de ayuda? O esta persona está enfadada conmigo. ¿Cómo manejar de una manera creativa su resentimiento sin escapar y tomarlo personalmente? Claro. O la persona se siente en culpa. En lugar de decirle enseguida no te sientes en culpa, ¿cómo ver que la culpa puede ser un camino hacia el descubrimiento más profundo, más sabio de sus vivencias existenciales? O la persona está llorando. En lugar de decirles no llores, ¿cómo ver las lágrimas como un don? Que detrás de las lágrimas no hay debilidad, sino hay amor. Uno llora porque ha amado. Y entonces no son signos de debilidad, sino son signos de amor hacia alguien, hacia un bien material. Entonces, la creatividad es una manera de ver las cosas a través de una perspectiva distinta, en la medida en la cual los que ayudan intentan integrar esta virtud, competencia, las relaciones se hacen más sueltas y más fecundas. ¿Sabe qué, padre Arnaldo? Me va abriendo la cabeza, como dicen habitualmente, por lo menos aquí en la Argentina, cuando uno va recibiendo información y es de esa que sirve, ¿no? Que ayuda. Yo me voy a adelantar a una pregunta que tendría que ser dentro de un rato, pero como tengo la memoria frágil, se la voy a decir ahora, sí, porque tengo miedo de perderla después. Usted habló recién del amor, ¿no? Que es una palabra tan bonita, tan linda, y sobre todo cuando uno la puede vivir en la relación con los hijos o con la pareja. ¿Aparece en algún momento del hombre o de la mujer
por ejemplo, la muerte de uno de los dos cónyuges. Y a veces uno dice, yo lo amo. Y estas lágrimas, como usted dijo, de ahí viene la reflexión, son de amor, no de dolor. Con el tiempo uno ve que esta persona, este hombre o esta mujer, se vuelve a enamorar. O por lo menos vuelve a rehacer su vida. Y le hago esta pregunta porque muchos se la plantean, ¿no? Como una gran culpa. Es como que ya no existe más el derecho a amar porque se ama una vez. Vio que hay frases que están hechas, solo se ama una vez. Hasta hay canciones que son muy simpáticas que ponen esta expresión. ¿Qué se le dice a esta persona que quiere, no sé, veo se habla recomponer su vida, seguir viviendo? Son frases muy comunes, muy usuales. Tengo derecho, a lo mejor no ame como amé en aquella oportunidad, pero conocí un hombre, una mujer que ahora me acompaña, entonces tengo un compañero para el resto de la vida porque no me gusta la soledad, etc. ¿Se entiende más o menos? ¿Qué me dice de esto? Pues mira, que uno de los primeros grupos al cual yo he dado vida era un grupo para viudos y viudas. Estaba en Milwaukee en aquel tiempo y venían, la mayoría tenían 60 años, 55, 60, 65, y eran católicos, luteranos, metodistas, ortodoxos. Entonces, durante 2 años nos hemos encontrado para intercambiar, ayudar a elaborar el duelo, pero poco a poco algunos de ellos intercambiaban números de teléfonos, salían para comer una noche, para hacer una peregrinación juntas, y después de 3 años me encontré con 7 matrimonios. No era una agencia matrimonial el grupo, pero salió el amor. ¿Qué nos dice? Bueno, hay un momento en el cual hay que escuchar el dolor, las heridas. Entonces, el decir adiós a una persona con la cual hemos compartido un proyecto de vida, sueños, decisiones, conflictos, pasiones y amores. Pero después que hemos poco a poco ir construyendo el desapego, como nos apegamos, también hay que desapegarnos, que no es olvidar, es ir adelante en la vida, sacando fuerza de los recuerdos, de las memorias, de los valores de la persona. Nuestro corazón tiene que vivir, entonces no podemos absolutizar el amor y decir sin él o sin ella no quiero vivir. Eso no, necesitamos vivir para nosotros. Tenemos este cuerpo, esta mente, este corazón y tenemos que ir adelante. Entonces, unas personas son muy significativas, marcan nuestra vida, nos dan mucho que amar, experiencias de sentirnos amados. Pero después que salen de la vida a nivel físico, hay que elaborar el proceso del duelo e ir dejando espacio para que ingresen en nuestra vida nuestras nuevas relaciones, nuevas experiencias, y tal vez nuestro corazón está tocado por la presencia de una otra mujer, otro hombre que nos tocan, con los cuales empezamos poco a poco a cultivar un amor. Es importante que el corazón siga viviendo. No estamos olvidando o traicionando la memoria de una persona. Con esta persona hemos cumplido un viaje, un recorrido. Ahora hay la otra oportunidad de empezar otro viaje, otra relación con otras personas. Entonces hay que ir escuchando el corazón sin condicionarnos, tormentarnos o echarnos la culpa que hemos traicionado la memoria. No hemos olvidado a la persona. Cada recuerdo, cada relación es sagrada, pero hay la posibilidad de empezar relaciones nuevas y abrirnos al misterio de la vida. Esa palabra, la palabra culpa, es una palabra que trabaja mucho sobre la conciencia del hombre y la mujer, ¿no? En la vida. Culpa por muchas cosas. En este caso es una culpa pesada y fuerte, y creo haber entendido bien que el padre Arnaldo nos está hablando de no tenerla, de no vivirla como una gran culpa. Pero hay a veces otros protagonistas, y yo aprovecho que está usted y la cámara y todos los amigos y amigas, que a lo mejor están pasando esta situación, y en este momento está sentado al lado el hijo o la hija, que a lo mejor además ya son grandes, ¿no? Ya tienen su vida hecha, pero no aceptan que papá o mamá metan en casa o en la vida, ¿no?, una nueva persona. Yo no quiero un papá nuevo, yo no quiero una mamá nueva. Yo conocí a esta pareja y tiene que ser la única, ¿no? ¿Qué le podemos decir entonces
a los hijos, ¿no? Porque a veces los hijos, yo lo viví, yo le cuento mi propia experiencia, yo viví esta experiencia, creo que alguna vez la conté por acá, digo, de mi mamá que se vuelve a casar en segundas nupcias, de viuda, etcétera, etcétera, y no es fácil, a veces cuesta llevarla, y ya era grande, mire. Ya, cuesta. Bueno, podemos decir, por un lado, que el amor, el dolor nos hace egoísta. Cada uno, cuando está dolido, piensa en sí. Y tal vez el amor es también protectivo. Uno quiere proteger la estabilidad. Entonces ha tenido siempre este padre, esta madre, y ahora no quiere que en la vida del padre o de la madre ingresen otras personas. Entonces, eso podría ser también una forma de egoísmo, que uno piensa en sí, en lugar de dejar la otra persona libre. O tal vez hay intereses o de naturaleza práctica, emotiva, material. Algunas veces uno se preocupa ahora que la otra persona va a beneficiar de algunas cosas. Entonces, el amor, podríamos decir, es un don, es un regalo, hay que recibirlo y no condicionarlo. Y hay que distinguir también, cuando nos sentimos en culpa, la culpa es uno de los sentimientos que más pueden consumir a la persona. Pero hay una culpa psicológica y una culpa moral. La culpa moral es traicionar a una persona, faltar de respeto, robar, insultar. Eso son violados principios de la vida que en la sociedad, en la iglesia, la comunidad acoge. La culpa psicológica necesita discernimiento, porque uno se siente culpable, se dice no por primera vez al padre. Uno se siente culpable si no ayuda a todos. Eso puede ser una culpa psicológica. Con esa hay que discernir, hay que ver los valores, hay que evaluar las propias responsabilidades. Entonces, muchas personas son tormentadas por culpa psicológica, el no haber sido allá cuando murió el ser querido. Se han quedado por una semana, día y noche, día y noche. Después la persona pareció establecerse, quedarse mejor, entonces se fueron a la casa a ducharse, a hacer compras. Cuando volvieron la persona estaba muerta. No se lo han perdonado. Esa es una culpa psicológica. La persona quiere controlarlo a todo. Eso es una presunción. No sabemos cuándo sucede la muerte. Entonces, la culpa psicológica que muchas personas sienten y que puede quitar energía mentales, psicológicas, espirituales, necesita ser evaluada con realismo y sabiduría. Así los padres que han perdido un ser querido de suicidio no tienen que culpabilizarse y echarse la culpa. Hay que evaluar con objetividad lo sucedido. Usted sabe que hay la muerte que se presenta de diferentes formas, a veces tiene lo que uno también llama en el lenguaje común y corriente de todos los días, la muerte con los tiempos lógicos, ¿no? Uno dice, se respeta la cronología de la vida, uno sabe que en algún día vamos a perder a los abuelos, cuando uno es chico, uno sabe que va a perder a los padres, uno sabe que esto está dentro de la línea. Pero a veces se rompe este esquema, este trazado, este escrito que parece que nadie lo debería vulnerar, pero el destino, no sé quién, Dios, en los planes de quién está, que esto suceda, que esto se rompa. Y a veces mueren los hijos. Y uno se pregunta con mucha realidad, digo, esto, ¿cómo se hace, no, para sobrellevar? Tenemos en esta comunidad en la que está usted hoy, que es la del Grupo Educativo Marín, es una comunidad de miles de familias, de padres, de mamás, de chicos que vienen a este colegio o a alguno de los colegios. Y hemos tenido la muerte de chicos que uno los ha tratado como si fueran hijos, porque lo teníamos en las aulas, en los patios y demás. Y es una pérdida que uno siempre se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué los chicos tienen que morir y romper esta ley que pareciera ser, que no, repito, no se debe violar? Primero mueren los abuelos, después mueren los padres, y en algún día cuando esos hijos son grandes tienen que morir. ¿Cómo se le habla a los padres que pierden los hijos, ¿no? ¿Cómo se empieza a trabajar el duelo justamente de estos hombres y de estas mujeres? Bueno, claro que el duelo es el precio, por un lado, que pagamos por amar. Sufrimos porque hemos amado.
tenemos relaciones estrechas con las personas que murieron. Pero en segundo lugar, el duelo es el precio que pagamos por nuestras expectativas traicionadas, no realizadas. Pero habría que evaluar las expectativas que son irrealísticas, porque uno piensa siempre que a morirse sean los ancianos, los abuelos, los enfermos, no una persona joven. Entonces tenemos esta expectativa que nos limita, nos condiciona, nos bloquea. Entonces, cuando sucede, parece siempre que estamos impreparados y no es justo. ¿Y por qué ha sucedido a él? Hay que recordarnos que la vida es un don antes que un derecho. Entonces, un don se recibe, un don puede durar 5 días, 5 semanas, 5 años, 50 años. No es la cantidad del tiempo que valora la profundidad de la vida. Es las huellas que dejamos en la vida de los demás. Tal vez yo he tenido que presidir a funerales en el hospital donde había solo el ataúd con el fallecido y una voluntaria. La persona tenía 80 años. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Por qué no hay ninguno detrás de él o de ella? Claro que cuando muere un joven hay un montón de gente porque somos tocados más. Ahí parece que las leyes de la vida se han cumplido, aunque no hay nadie alrededor de él o de ella. Entonces, claro que los padres que han dado la vida a los hijos esperan de ser sepultados por los hijos. Y es un drama por los padres que han dado la vida a un hijo también tener que sepultarlo. Por lo cual, cuando se pierde el padre, en general sufrimos por la pérdida del pasado, porque representan nuestras raíces. Cuando se pierde una pareja, un amigo o el enamorado, el dolor es por la pérdida del presente. Y cuando se pierde un hijo o un sobrino o un nieto, el dolor es por la pérdida del futuro. Claro que esta última pérdida es la más fuerte, la más impactante. Representan la esperanza. Y en las leyes naturales uno en general piensa que así va a ser. Así no siempre va a ser. Entonces hay duelos imprevistos. O hay situaciones donde la fragilidad humana nos toca. Somos hijos más que dueños de la naturaleza. Tal vez es suficiente un virus que puede matar a una persona. Entonces ahí hay leyes de la naturaleza, no es el destino. Así sucede tal vez. Y la presencia de la enfermedad o del dolor nos recuerda de nuestra fragilidad, de la provisoriedad de cada bien. Nada es eterno, es todo provisorio. Entonces, esto nos invita a fortalecer las virtudes de saber ser grato por lo que tenemos, vivirlo ahora, vivir el presente, fortalecernos para encontrar los momentos difíciles, las pruebas, los desapegos, las pérdidas en la vida, e ir reconociendo que cada día que vivimos es un don que hay que celebrar. Entonces hay que inculcar e integrar esta visión, esta filosofía o esta espiritualidad, donde uno sabe que la única certeza que tenemos es la incerteza. La única certidumbre es la incertidumbre. No lo pensamos, pero yo que he tenido 4 encuentros con la muerte bastante cercanos, me doy cuenta más de esta fragilidad, que cada uno podría morirse en otras ocasiones. Llegó unos segundos antes o después, yo estoy vivo, el otro está muerto. Son situaciones. Hay aviones que se van, personas que no tendrían que tomar el avión, pero es su cumpleaños, lloran. El último que sale en el avión está tocado, decide dar el billete a la otra persona, el avión cae, como en Chicago hace años, la persona que donó el billete vive, la otra que quiso ir para celebrar su cumpleaños muere. Así es, tal vez no sabemos. Es todo un misterio. El misterio no se explica. En el misterio hay que integrar, vivirlo. Usted sabe que hay una palabra que también es muy común. La pregunta que le voy a hacer ahora no es va más que nada por la experiencia de tantos casos que seguramente ha vivido usted. La palabra es el consuelo. Y a veces la palabra consuelo no alcanza, ¿no? Cuando muere un ser querido, uno dice, ¿cuál es el consuelo que tengo? Cuando muere un hijo, uno te dice, bueno, pero tenés otros para criar, por educar, por los que tenés que vivir. La escuchó esa frase seguramente en más de una oportunidad. Ahora,
yo me pregunto, porque tengo un caso muy cercano, ¿no? De un matrimonio amigo que perdió a su única hija, ¿no? A la edad de 12, entre 12 y 13 años, también una muerte súbita, estas cosas inesperadas. Y yo me pregunto, y nos preguntamos mucho del entorno, ¿cómo se sigue, ¿no? En esta situación? Porque ¿cuál es el consuelo? ¿Cuál es la mirada que uno puede tener hacia adelante con una muerte de este tipo, ¿no? Porque, repito, tengo otros hijos, tengo algo por lo que pelear. Y yo escuchaba de boca de este hombre que me decía, se me terminó todo, Roque, no tengo nada en la vida adelante por la que pelear, por la que vivir. ¿Qué le dice la experiencia de estos casos que habrá visto más de uno, ¿no? Bueno, está introduciendo el tema cómo saber consolar en el momento del dolor, del vacío, cuando la persona se encuentra perdida en la vida y podríamos decir los sueños del futuro destruidos. Bueno, en primer lugar, habría que evitar aspectos que no consolan, sobre todo a nivel verbal. Como usted ha dicho, hay frases que se pronuncian que en lugar de consolar pueden herir, tal vez matar a la persona. Si su hijo murió de leucemia en un accidente de carretera, decir que ha sido la voluntad de Dios, hacemos una pésima publicidad a Dios. Esta no es una frase que hay que utilizar. O decir a una viuda que perdió a su marido, que es joven, tú eres joven, te vas a casar de nuevo, no está pensando en el matrimonio, está en el medio de su dolor. O el decir, tiene suerte que tiene otros hijos. Estos no son los momentos para subrayar el positivo. La persona está viviendo el momento de la oscuridad, de la tristeza, del vacío. Hay que respetar este tiempo sin anunciar otra estación. Si está en el invierno, hay que caminar en el invierno, no proclamar la primavera o el verano. Entonces, ¿cómo se consuela? La primera forma de consuelo es la presencia humana, estar ahí. No hay que vestirnos de palabras, de recetas, de sugerencias que la gente no necesita. Pero el estar ahí. Como la Virgen al centro de la tradición cristiana, tenemos la Virgen a los pies de la cruz, que no es una mujer enfadada, histérica, con las personas que han matado, crucificado a su hijo. Está ahí en silencio para representar el amor presente. Esto es la primera forma de consolación, ir a la persona que está en duelo. Tal vez tomar un café, telefonear, ofrecer de acompañarla a la iglesia, al mercado. La presencia humana es el primer don. Pero si hay que decir palabras, tal vez entonces aprender a vivir con el silencio, porque las personas pronuncian frases inoportunas porque están incómodas con el silencio. Produce ansiedad y lo queremos resolver para nosotros, intentando decir algo, esperando que salga a buen fin. Mientras el silencio, si está vestido de amor, habla mucho más de las palabras. Pero si la persona está ahí presente, si está mirando, pensando, ¿qué estás pensando? ¿Qué te pasa por la mente? O, ¿sabes lo que recuerdo de Rosa o de Marco, de tu hijo? Decir algunas vivencias que hemos tenido con su ser querido, porque no todas experiencias son compartidas. Entonces, el conocer recuerdos, fragmentos de vidas que ellos han compartido con los demás, esta persona está viva en los recuerdos, en los ejemplos, en los valores transmitidos. También ayudar a estas personas a dar voz, a liberar los sentimientos, la tristeza. Entonces la persona triste, no decirle, no llores, no, olvídate, no, sacar un pañuelo. Llorar te ayuda a liberar la tristeza, llore, ¿qué más? Si la persona está enfadada, puede ser que la rabia te ayude a vivir. Si la persona dice algo, entonces favorecer que la persona se sienta comprendida. Eso es parte de la consolación. Si la persona necesita silencio, me quedo aquí. Si te ayuda, si te tengo la mano, si escuchamos en silencios, te leo algo. Un poco indícame lo que te ayuda. Dar a la otra persona el protagonismo y ver lo que es bueno para él o para ella. Cada uno tiene su identidad, entonces adaptarnos a los demás. Una de las palabras que usó recién es el enojo,
¿no? Que el enojo, en líneas generales, no todos, pero en líneas generales, la reacción primaria del hombre y de la mujer es enojarse, y siempre con Dios, o en líneas generales con Dios, más allá de alguna negligencia de algún profesional y demás, uno le pregunta a Dios por qué el accidente, ¿no? Alguien que sale de su casa a trabajar o que va al colegio y el llamado telefónico que fue atropellado por un auto, ¿no? La fatalidad que algunos llamamos de esa forma. Ahora, digo, cuando esto uno encuentra esta expresión, se pregunta cómo trabajamos, ¿no? con este fenómeno de la bronca, ¿no? Porque aparece. ¿Cuánto tiene que durar la bronca? ¿Le puede durar a uno la bronca toda la vida o el resto de lo que uno vive por lo que pasó? Puede durar mucho. Pero en primer lugar tenemos que entender el enojo, el resentimiento, la cólera, la rabia, la frustración como una expresión muy humana que todos pueden sentir. La rabia, el enojo, la experimentamos cada vez que hay un obstáculo en la realización de nuestros objetivos, sueños. Quiero estar sano y ahora me encuentro enfermo. Quiero realizar esto y no lo puedo hacer. Quiero vivir y tengo que morir. Quiero tener esta persona y esta persona falleció. Estoy enfadado. ¿Por qué? Porque ha cambiado mi programa de vida. Ha cambiado mi proyecto. Entonces intento buscar personas que hayan contribuido a este acontecimiento. Por algunos es Dios, que dicen dueño de la vida y de la muerte, ¿por qué no ha intervenido? ¿Por qué no ha hecho el milagro? ¿Por qué no ha escuchado nuestras oraciones? Algunos están enfadados con los profesionales, el médico ha hecho un error, la ambulancia llegó tarde, se llegaba 5 minutos antes, mi ser querido podía vivir, o tal vez están enfadados con el difunto. ¿Por qué no se fue al médico? Se lo habían dicho. Ha tenido un infarto, pero se iba al hospital, sería vivo con nosotros. Entonces, el enfado tiene distintos destinatarios y es algo que es una forma de rebeldía por un cambiamiento crítico que tenemos que hacer en nuestra vida. Entonces, el enfado tiene que ser liberado, canalizado, y hay que buscar manera para que esta liberación sea constructiva, que no haga daño ni a los demás ni a nosotros mismos. Entonces, el poder ponerlos en palabras, en actividades, puede ser sanador. Hay personas que están enfadados porque alguien le mató el hijo, que era un borracho, y el hijo estaba caminando allá, que esto es un absurdo, una injusticia, y congelan su corazón. Es decir, después de años, esta persona está llena de amargura y de resentimiento. Ahora, este resentimiento, enojo, se ha transformado en un tumor personal. La persona es seria, tiene una actitud, produce malestar en familia, en la vida. Ahora esto interfiere con el crecimiento. Ya no es normal, sanador, ya se ha transformado en un problema, tal vez en una patología. Entonces esta persona necesita la ayuda de alguien para ver qué puede hacer con ese enojo para que no se transforme en un obstáculo en la vida, en las relaciones, en la libertad de vivir. Tal vez detrás del enojo hay la tristeza y esta persona tendría que ponerse en contacto con la tristeza, con la ternura, que tal vez es ahí la esperanza de salvarse. Padre Arnaldo, le cuento que se nos pasó 1 hora de programa, la verdad que se me ha pasado muy rápido, la verdad que me encantó estar con usted. Antes de cerrar el programa, yo voy a pedirle si le podemos regalar la bendición suya a todos aquellos amigos y amigas que están pasando momentos difíciles, pero antes de ese momento contarles a todos ustedes, si el director quiere ponchar esta imagen, que está en la Argentina el padre Arnaldo Pangrassi, que estará el domingo 5 de junio de 18 a 19:15 en la parroquia San Pedro y San Pablo, en la calle Entre Ríos 1791 Olivos. Este va a ser uno de los pocos encuentros así que la gente puede llegar a encontrar para escuchar, ¿no?, esta conferencia. ¿Por qué a mí? Aprender a sanar las heridas de la vida es el nombre de la conferencia. Repito, el domingo 5 de junio de 18 a 19:15 en la parroquia San Pedro y San Pablo. Y en este minuto que me queda, padre, 1 minuto y medio, además de decirle gracias, me gustaría pedirle que a esa cámara usted le regale una bendición a todas aquellas personas que están viviendo estos difíciles momentos. Bueno, si podemos hacer una oración,
sobre todo para aquellos que están viviendo una enfermedad grave, crónica o terminal. Una oración también para los familiares de estos enfermos que les acompañan, que tal vez son cansados, heridos, desesperados. Una oración para todas las personas que se encuentran en duelo por la pérdida de un ser querido. Tal vez es un abuelo, un padre, tal vez puede ser el esposo, la esposa, el hijo, la hija, un nieto, un amigo, un sobrino. Por todas estas personas que están en contacto con las heridas del vacío, de la soledad, tal vez heridas habitadas por sentimientos de enojo, de culpabilidad, de tristeza, de miedo, de choque, para que puedan ir aguantando estos dolores, vivir poco a poco el Viernes Santo, sabiendo que la vida no es solo dolor, o la vida no es siempre dolor. Detrás de las nubes hay esperanza, detrás de las nubes hay el sol. Que el Señor os pueda ayudar poco a poco a descubrir facetas de esperanzas, personas que os infunden ánimo, solidaridad, cercanía, y que los valores del Espíritu, la presencia misteriosa de Dios, os pueda ayudar a pasar poco a poco desde el Viernes Santo hasta la resurrección, hasta la esperanza, la nueva vida, la felicidad. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, Padre Arnaldo Pangraci, gracias por estar en Argentina y haber visitado, nos honra con su presencia aquí en Buenas y Santas. Será hasta la próxima. Gracias para vosotros y que el Señor os bendiga. Bien, amigos y amigas, mañana, como siempre, a la misma hora, desde este mismo lugar, volvemos a encontrarnos con Buenas y Santas. Linda jornada, hasta mañana.